Bienvenidos a nuestro espacio, un lugar para encontrar inspiración y herramientas prácticas para transformar nuestras vidas. La historia que están a punto de escuchar es un reflejo de la lucha silenciosa que enfrentan millones de familias, no solo en un país, sino en toda nuestra querida América Latina, donde la sombra de la inflación es un fantasma conocido. Es un relato de desesperación, pero también de un increíble despertar. Antes de sumergirnos en este poderoso viaje, si encuentras valor en relatos que inspiran y educan, te invito a compartir este mensaje y a seguir nuestro canal. Cada vez que lo haces, nos ayudas a llevar una luz de esperanza a otra familia que podría necesitarla. Que la paz y la claridad financiera lleguen a tu hogar. La mano de Elena temblaba mientras sostenía el sobre rojo. Era la tercera carta de advertencia en 2 meses. La electricidad, el agua, y ahora el gas. Su esposo, David, permanecía sentado en el sofá, con la mirada perdida en la pantalla del celular, donde brillaba el saldo de su cuenta bancaria, 300 pesos en números rojos. Y eso que habían recibido su salario hacía apenas 5 días. 5. Sus 2 hijos dormían en la habitación de al lado, ajenos a que mañana, tal vez, no habría agua caliente. Elena cerró los ojos y sintió cómo se apretaba el nudo en su garganta. No era la primera vez que llegaban a este punto, pero esta vez era diferente. Esta vez, algo dentro de ella supo que si no cambiaban radicalmente, lo perderían todo, el departamento, la estabilidad, quizás hasta la dignidad de mirar a sus hijos a los ojos sin sentir vergüenza. David levantó la vista. ¿Cuánto necesitamos?, preguntó con voz apagada. Elena no respondió, porque la pregunta real no era cuánto necesitaban. La pregunta era por qué, mes tras mes, año tras año, ganando salarios decentes, seguían hundiéndose. La inflación había golpeado, sí, pero otras familias sobrevivían. Ellos no. Y nadie les había enseñado por qué. Elena y David no eran irresponsables. Él trabajaba como técnico informático en una empresa mediana, ella, como administrativa en un hospital público en una gran ciudad. Juntos, sus ingresos netos rondaban los 3.200 pesos mensuales. No era una fortuna, pero tampoco era miseria. Tenían un modesto departamento en las afueras, 2 hijos de 7 y 9 años, y un auto de segunda mano que se negaba a morir. Habían soñado con la estabilidad, con vacaciones de verano en la playa, con poder permitirse una cena fuera sin calcular cada centavo. Pero la realidad se había revelado como un monstruo silencioso. Cada mes comenzaba con esperanza y terminaba con ansiedad. Pagaban las facturas que podían, ignoraban las que no, y rezaban para que ningún imprevisto los destruyera. Un electrodoméstico roto, una visita al dentista, zapatos nuevos para los niños. Cualquier cosa podía derrumbar su frágil equilibrio. David había crecido en una familia donde el dinero simplemente se gastaba. Nadie hablaba de presupuestos ni de ahorros. Vivían al día. Elena, por su parte, había aprendido a temerle al dinero. Sus padres discutían constantemente por su causa, así que ella prefería no pensar demasiado. Comprar, pagar, sobrevivir. Ese era el ciclo. Y ahora, con la inflación devorando su poder de compra mes a mes, ese ciclo se había convertido en una espiral descendente sin freno aparente. El primer gran error llegó disfrazado de solución. 2 años atrás, cuando las cosas empezaron a apretar, David sugirió pedir un préstamo personal. Solo para ponernos al día, dijo. 3,000 pesos que se desvanecieron en 3 meses entre deudas atrasadas, reparaciones del auto y gastos cotidianos que nunca se detenían. Ahora, pagaban 200 pesos mensuales de cuota, un dinero que ya no tenían para otras cosas. Elena intentó llevar un cuaderno de gastos durante un mes.
Anotó cada café, cada compra del supermercado, cada recibo. Al final del mes, sumó todo y quedó paralizada. Habían gastado 500 pesos más de lo que ingresaban. Imposible. Revisó las cuentas 3 veces. No había error. Simplemente, gastaban más de lo que tenían. Y la diferencia se cubría con el límite de la tarjeta de crédito, con retrasos en los pagos, con pequeñas deudas que se acumulaban como nieve sucia. La tarjeta de crédito se convirtió en su enemiga íntima. La usaban para emergencias, pero las emergencias eran constantes. Un cumpleaños, los útiles escolares, la revisión del auto. Cada mes prometían pagarla por completo, cada mes solo cubrían el pago mínimo. El saldo creció a 2,000 pesos, generando intereses que Elena prefería no calcular. Intentaron recortar gastos, cancelaron los servicios de streaming, compraron marcas más baratas, pero nada cambiaba realmente. Era como intentar vaciar el mar con una cubeta. La noche del sobre rojo, algo se rompió. Elena y David se sentaron a la mesa de la cocina a las 11 de la noche. Extendieron todos los papeles, facturas, estados de cuenta, recibos arrugados. Elena había llorado durante 1 hora. David había golpeado la pared con frustración. Ahora, agotados, solo quedaba el silencio y la verdad desnuda sobre la mesa. No podemos seguir así, susurró Elena. David asintió. Pero ya no sé qué hacer. No salimos, no compramos nada innecesario, y seguimos hundiéndonos. Fue entonces cuando Elena recordó algo. Una colega del hospital, Marta, le había mencionado meses atrás cómo había salvado su matrimonio y sus finanzas con un método extraño. En ese momento, Elena no le prestó atención. Ahora, desesperada, le envió un mensaje a medianoche. Marta respondió a la mañana siguiente, presupuesto base 0. Me cambió la vida. Tomemos un café. 3 días después, se reunieron con Marta. Ella llegó con un cuaderno gastado y una sonrisa tranquila. Hace 2 años estaba peor que ustedes, comenzó. Debía 7,000 pesos y no dormía por las noches. Hoy tengo un fondo de emergencia de 3,000 y duermo como un bebé. Elena y David se miraron. Parecía imposible, pero la desesperación convierte lo imposible en la única opción. Marta les explicó el concepto en una servilleta. El presupuesto base 0 significa que cada peso que entra tiene un nombre y un propósito antes de ser gastado. Al final del mes, la fórmula es simple, ingresos menos gastos planificados debe ser igual a 0. No sobra nada sin asignar, pero tampoco falta nada. David frunció el ceño. Pero nosotros ya sabemos en qué gastamos, comida, cuentas, gasolina. Marta negó con la cabeza. No. Saben las categorías, pero no cuánto exactamente, ni por qué. El base 0 los obliga a decidir conscientemente sobre cada peso antes de que comience el mes. Si ganan 3,200, asignan 3,200. Cada maldito peso. Les mostró su propio presupuesto. Había categorías para todo, renta, comida, transporte, servicios, ropa, ocio, fondo de emergencia, pago de deudas. Cada categoría tenía una cantidad específica. Al principio es agotador, admitió Marta. Pero después de 2 o 3 meses, se vuelve automático. Y lo más importante, recuperas el control. El dinero deja de desaparecer misteriosamente. Elena sintió una chispa de esperanza. ¿Y si surge un imprevisto? Por eso creas una categoría para imprevistos, respondió Marta. Asigna 50 o 100 pesos al mes para cosas que pasan. Cuando pasan, ya tienes el dinero. No es un desastre,
es parte del plan. Esa misma tarde, Elena y David se sentaron con un cuaderno nuevo. En la primera página escribieron, ingreso total, 3.200 pesos. Luego, comenzaron a asignar. Renta, 750 pesos. Préstamo personal, 200. Electricidad, 80. Agua, 35. Gas, 45. Internet y celulares, 60. Comida, 400. Gasolina, 150. Seguros, 90. Colegio y actividades de los niños, 180. Sumaron, 1.990 pesos. Quedaban 1.210. Elena sintió un alivio momentáneo. David continuó. Ropa y calzado, 100 pesos al mes. Limpieza, 40. Médico y farmacia, 60. Regalos, 50. Ocio familiar, 80. Total de esta sección, 330. Quedaban 880 pesos. Tarjeta de crédito, dijo Elena en voz baja. Deberíamos pagar al menos 300 al mes. David asintió. Quedaban 580. Fondo de emergencia, añadió David, recordando a Marta. 200 al mes. Quedaban 380. Los miraron. Imprevistos y gastos varios, 150. Quedaban 230. Ahorro para vacaciones, 100. Quedaban 130. Mantenimiento del auto, 80. Quedaban 50. Cuidado personal, 50. Total, 0. Elena exhaló. Por primera vez en años, cada peso tenía un destino. El plan estaba completo. Ahora venía la parte difícil, cumplirlo. El primer mes fue brutal. Elena llevaba el cuaderno a todas partes. Cada compra se consultaba. David descubrió que gastaba 80 pesos al mes en cafés y almuerzos en el trabajo, dinero que nunca había contabilizado. Lo redujo a 20, llevando café de casa. Descubrieron que gastaban 100 pesos mensuales en comida a domicilio por pereza. Los niños protestaron cuando les dijeron que no habría caprichos espontáneos. A mitad de mes, el auto falló. 300 pesos. Elena sintió el pánico familiar, pero entonces recordó, tenían 80 asignados para mantenimiento y 150 para imprevistos. Ya tenían 230. Pidieron prestados los 70 restantes, que devolvieron al mes siguiente. No hubo crisis. El sistema había funcionado. Al final del primer mes, habían gastado exactamente 3.200 pesos. Ni más, ni menos. Por primera vez en años, no había sobregiros, no había cuentas sin pagar. Pasaron los meses. En octubre, crearon una categoría, Navidad, 300 pesos. Ahorraron 150 cada mes. Cuando llegó diciembre, tenían el dinero. No fue una Navidad lujosa, pero fue suficiente y, lo más importante, fue sin deudas. Enero llegó sin resaca financiera. En marzo, algo extraordinario sucedió. Se dieron cuenta de que estaban gastando menos de lo presupuestado en comida y gasolina. Tenían un excedente de 100 pesos. Podemos aumentar el pago de la tarjeta a 400, sugirió Elena. En 6 meses, el saldo de la tarjeta de crédito pasó de 2.000 a solo 600 pesos. 18 meses después de la noche del sobre rojo, Elena y David se sentaron de nuevo en la mesa de la cocina. Esta vez, había una hoja de cálculo en la laptop y sonrisas en sus rostros. Habían liquidado por completo la tarjeta de crédito.
Al préstamo personal le quedaban solo 6 meses. Tenían 2,000 pesos en su fondo de emergencia y, por primera vez en una década, habían reservado dinero para unas vacaciones de verano sin endeudarse. El cambio más profundo fue en el ambiente del hogar. Ya no había discusiones nocturnas. La tensión invisible había desaparecido. Empezaron a enseñarles a sus hijos, con alcancías divididas en gastar, ahorrar y compartir. David descubrió que el presupuesto no era restrictivo, sino liberador. Si un gasto estaba en el plan, lo disfrutaban sin culpa. La inflación seguía ahí, pero ya no los ahogaba, porque habían aprendido a adaptarse, a priorizar, a decidir conscientemente a dónde iba cada peso. Ya no eran víctimas, eran los arquitectos de su propia estabilidad. La lección que aprendieron no fue solo sobre dinero, fue sobre control. El presupuesto base cero les enseñó a vivir proactivamente, anticipando necesidades en lugar de reaccionar a las crisis. Les enseñó que la libertad financiera no viene de ganar más, sino de saber exactamente qué haces con lo que tienes. Hoy, Elena ayuda a otras familias. Comparte su historia sin vergüenza, porque comprende que la mayoría de las personas no son irresponsables, simplemente, nunca les enseñaron. La transformación no fue instantánea. Exigió disciplina y conversaciones difíciles, pero fue real y permanente. Hoy, cuando Elena sostiene un sobre del banco, ya no tiembla, porque sabe exactamente lo que hay dentro. El miedo ha sido reemplazado por la confianza. La ansiedad, por la claridad. Y esa, descubrieron, es la verdadera riqueza. Si tu familia se encuentra donde estaban Elena y David, si sientes que el dinero se evapora, el presupuesto base cero puede ser tu salvavidas. No es complejo. Solo requiere una decisión y constancia. Asigna cada peso antes de gastarlo. Dale un nombre, un propósito. Convierte el caos en orden y descubre, como ellos, que el control financiero no es un privilegio, es una habilidad que todos podemos aprender. Que esta historia te brinde no solo conocimiento, sino también la paz y la confianza para construir un futuro financiero sólido para ti y los tuyos.